eres un abogado penalista que llevas muchos procedimientos de carácter sexual y me gustaría un poco que mostraras a la audiencia lo que suelen ser los casos de este tipo, que suelen ser muy dramáticos. Y como tú has dicho al inicio del vídeo, no es cuestión de desmerecer el caso de Jennifer Hermoso, ni mucho menos. Pero bueno, creo que es un tipo de casos muy dramáticos que muchas veces el resto de ciudadanos intentamos obviar y hacer como que no pasa, pero pasan. De hecho, cada vez están ocurriendo más. Por tanto, por favor, dame un poco, en base a tu experiencia, cómo suelen ser este tipo de casos. Todo va a depender de la posición que ocupe yo, y te hablo de mi experiencia, que ocupe yo como abogado, ¿no? En el asunto. No es lo mismo cuando defiendes a la presunta víctima o a la víctima que cuando defiendes al presunto agresor o agresor, ¿no? Entonces, la cosa cambia bastante. Bien. Luego también dependerá lo que haya ocurrido, ¿no? Al final, cómo se hayan dado los hechos. Al final no es lo mismo una agresión sexual como la del caso de Rubiales, ¿no? De la sentencia que estamos comentando ahora, que es un beso robado y ya está, que es decir, no tiene una trascendencia que vaya mucho más allá y desde luego esto le ofenda a quien le ofenda, lo siento mucho, pero no se puede comparar con algunas de las víctimas que he llevado yo, que han sido víctimas no solo de agresión, sino de violación. Es decir, estamos hablando de cosas 100% distintas. Entonces a mí cuando se trata de equiparar a todas las víctimas de este tipo de delitos y ponerlas todas al mismo nivel, a mí honestamente me parece una ofensa. A mí me enfada como abogado penalista y como ser humano. Me enfada. No es lo mismo, es decir, nunca va a ser lo mismo. Ni las secuelas psicológicas ni físicas que padecen unas de mis clientas, ¿de acuerdo? Como con las que va a padecer, se supone que padece Jennifer Hermoso. Sin desmerecer, como digo, su asunto, su problema y demás. Entonces, dicho esto, todo va a depender, como digo, de cómo se desarrollan los hechos. Pues, creo que a nadie se le escapa que hay veces que estos hechos suceden, pues bueno, en el ámbito de la intimidad, vamos a decir, y además el ataque proviene de una persona que a las víctimas le es una persona de confianza. Entonces aquí se produce una doble lesión. No solo la lesión de haber recibido este ataque absolutamente injusto y de manera absolutamente gratuita, vamos a decir, sino también por venir de la persona de quien viene, ¿no? Se quiebra esa relación, esa confianza. Bastantes de los abusos se dan en el entorno familiar. También bastantes de los abusos se dan en el entorno, digamos, de la administración, en el sentido de las personas que están tuteladas por la administración. Eso es un melón que nadie quiere abrir, pero Recuerdo hace unos años en Mallorca, es posible, unas menores tuteladas se hizo bastante y bueno, creo que es muy importante que pongas esto encima sobre la mesa porque pienso que son casos tan desagradables que la sociedad, desde los periodistas hasta nosotros mismos como ciudadanos, intentamos pasar lo más rápido posible y que no se nos hable de ello. Pero tú estás viendo casos como esto posiblemente semana a semana o mes a mes. bueno, a ver, tanto como semana a semana, mes a mes, no te voy a decir porque sería desde luego insufrible. Es decir, eso conlleva también un desgaste psicológico y un desgaste también pues, a nivel anímico importante. Entonces tampoco uno puede asumir este tipo de asuntos con tanta periodicidad, ¿no? Además es que creo que este tipo de asuntos exige también una especial dedicación. Exige también que el abogado esté cercano a la víctima. Y estoy hablando en todo momento cuando vamos de acusación defendiendo a la víctima. Luego, si me permites, también hablo de cuando voy de defensa defendiendo al presunto agresor, que también lo podemos hablar. Entonces, cuando estamos hablando de defender a la víctima, el papel del abogado yo creo que no debe limitarse solo a la mera defensa jurídica impecable y a nivel técnico jurídico impecable, sino que también tiene que haber esa parte de humanidad, de cercanía, que creo que es muy importante, de acompañamiento a la víctima y decir, oye, mira, tienes estos derechos, tienes estas cuestiones, adelantarnos un poco, anticiparnos un poquito a lo que va a ir pasando, porque lo que en general lleva mal el cliente, el justiciable, es la incertidumbre. Nosotros, lo que sí te puedo decir es que casi a diario yo estoy en sala. Es decir,
con mucha periodicidad estoy en sala. Entonces, para mí entrar en una sala, pues es algo habitual. Ponerme una toga es algo habitual. Bien, no te voy a negar, y creo que ningún profesional, ningún abogado te lo va a negar nunca, y si lo hace te está mintiendo. Antes de encender el micro, tenemos un gusanillo en el estómago que eso no se va nunca, ¿no? Bien, entonces, entrar en sala no es algo traumático, como te decía, ni nada fuera de lo normal. Conozco casi a la perfección, diría, lo que va a pasar en el sentido de que sé cómo es un procedimiento penal, dónde empieza, dónde acaba, y un poco las trampas, dónde me pueden venir, etcétera, etcétera. Pero es que eso mi cliente no lo sabe. La víctima, cuando viene al despacho, no lo sabe. Entonces, una manera de aliviarle esa incertidumbre y también un poco esa carga es ir anticipándole lo que va a pasar, es describirle. Yo antes de iniciar el asunto me reúno con ellas y les comento, pues, oye, mira, vamos a hacer esto es un procedimiento penal, se divide en estas fases, vamos a acabar en este juzgado o en la audiencia provincial, porque en este caso, por el tipo de pena, nos vamos a ir a la audiencia provincial y vamos un poco, pues les voy explicando, ¿no? Un poquito el procedimiento. Tú como víctima tienes estos derechos, les digo un poco, pues, un breve resumen de lo que es el estatuto de la víctima y un poco les voy explicando los derechos que tienen y, por ejemplo, pues la posibilidad de recibir asistencia psicológica, asistencia social del tipo que precisen y a la hora de la práctica de la prueba, es decir, a la hora de declarar, bien, pues esas medidas que se adoptan para que nunca declare frente a su agresor para evitar esa doble victimización, esa revictimización que se puede dar en ese momento. Tenemos que tener en cuenta que la víctima de un delito de naturaleza sexual, de un delito sexual, ha tenido que revivir esta agresión en múltiples ocasiones. La primera vez ante la policía, ante el médico que le asiste en ese momento, ¿de acuerdo? En el hospital, en la ambulancia, lo que sea. Posteriormente, ante el juez de instrucción, cuando le tome declaración, ante el médico forense que la volverá a evaluar, ante el equipo psicosocial si hiciera falta realizar algún informe de tipo psicosocial o lo que sea, ¿de acuerdo? Y posteriormente de nuevo en el plenario, estamos hablando de una agresión sexual o de una violación, estaremos hablando ya de la audiencia provincial y demás. Por no hablar del tiempo que ocurre entre una fase y otra, que por tu experiencia, desde que ocurre el hecho, vamos a decir, desde que una persona que ha sufrido una agresión sexual acude a ti hasta que se celebra el juicio, ¿cuánto tiempo suele pasar? Pues mira, yo tengo un asunto ahora mismo entre manos que todavía no se ha señalado todavía, no nos han dado fecha para celebrar el juicio. Los hechos ocurrieron en agosto del 21. ¿Vale? Estamos en febrero del 25. Hace 4 años. Ojalá el juicio se celebre antes de agosto. Tengo mis dudas. Wow. Tengo mis dudas de que se celebre antes de agosto. Pueden ser 4 años fácilmente. 4 años en los que la víctima pues, no ha recibido justicia, no se ha hecho justicia con ella y pues, bueno, no ha podido cerrar ese capítulo. Y yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. Creo que aquí hay una reflexión interesante y es que sin duda por parte del legislador se hace bastante esfuerzo en proteger a la víctima. Me hablas del estatuto de la víctima, de los derechos que tienen, pero creo que aquí se demuestra de nuevo que no por poner las cosas por escrito se solucionan o se mejoran si no hay medios para ello. Y esto se puede conectar, pues bueno, por mucho que la Constitución ponga que uno tiene derecho a un trabajo digno, no quiere decir que automáticamente tienes trabajo. Pues un poco haciendo una analogía, por mucho que se están haciendo esfuerzos, con esto que tú me estás contando de los tiempos, se está tirando todo por la borda. O sea, si los tiempos fueran como deberían ser, por supuesto deberíamos contar también con todos los otros instrumentos, pero se mejoraría una barbaridad. ¿Cómo lo ves tú? Mira, sí, sin ninguna duda. Había un filósofo, creo recordar que era un pensador romano, que decía que la justicia que es lenta no es justicia. Y creo que, vamos, no le puedo ni poner ni quitar una coma a esa palabra, a esa frase. Efectivamente, la justicia que es lenta no es justicia. Cuanto más pasa el tiempo, la herida al final termina encalleciendo, ¿no? Y entonces al final, cuando ya llega la justicia, ¿no? La reparación, podemos encontrarnos con que la víctima diga, bueno, y ahora ya,
yo ya he hecho mi vida, ahora ya esto, ¿para qué? ¿No? Entonces, eso produce una desafección muy grande de la ciudadanía respecto de la justicia. Y bueno, es un problema que los abogados lo vemos a diario. Eso sí que lo vemos a diario. No sirve de nada hacer leyes, la reforma procesal, ¿no? Ahora, a raíz de esta ley que salió ahora mismo a inicios de 2025 sobre esta optimización, ¿no? O mejora de la eficiencia de la justicia y tal, que modifica la ley de enjuiciamiento criminal, modifica la ley de enjuiciamiento civil, o sea, hace una modificación de estas tremendas de toda la ley procesal con la finalidad de agilizar los procedimientos. A ver, bien, vale, pero si tú quieres agilizar realmente los procedimientos, lo que tienes que hacer es dar más medios a la justicia. La justicia es la parte de la administración, a nivel general, la parte del Estado más descuidada, más infradotada y más... es la hermana pobre, ¿no? De todas. Si la administración de justicia tuviera, no voy a decir la mitad, una cuarta parte de los medios que tiene la administración tributaria, otro gallo cantaría. Otro gallo cantaría. Bien, entonces, queremos optimizar, mejorar los procedimientos, la justicia, queremos una justicia rápida, una justicia del primer mundo, ¿eh? Tampoco pedimos nada del otro mundo, ¿eh? Una justicia del primer mundo. ¿Queremos todo eso? Fantástico. Medios y personal. Medios y personal. Es que no hay otro. Ya puedes hacer todas las leyes que quieras, que al final todo va a quedar en lo mismo.